Cuando yo hablo de ciberseguridad suelo comentar siempre lo mismo. La ciberseguridad es tan amplia como la informática en sí mismo. Coger 5 ámbitos y explicarnos qué se hace en cada uno de ellos. Enciendes un ordenador, lo conectas a internet y en media hora tienes una media de unos 15, 30, 40 escaneos buscando puertos abiertos, vulnerabilidades. Cuando la mayoría de las empresas, si no tienen su departamento de seguridad, se enteran que han sido atacadas, bueno, nosotros hemos tenido clientes que se han enterado, que han venido con nosotros después de haber sido atacados, que nos dijeron, no, sí, a nosotros nos atacaron en abril, el 24 de abril. Después realmente mirando, no, o sea, llevaban atacados desde diciembre del año anterior, solamente que en abril se enteraron de que les habían entrado. Bueno a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy me meto por aquí para deciros dos cosas. Uno, hacer un poco de spoiler sobre de qué irá el podcast, que para deciros, irá de ciberseguridad. Y si os interesa todo este mundo de la ciberseguridad, de la informática, todo esto, os va a interesar mucho este podcast, esto es para vosotros. Y segundo, deciros que, como veis al final del podcast, se corta muy rápido, sin despedir ni nada. Y es que lo que me ha pasado es que al final del podcast me he dado cuenta de que se había cortado casi al final. Así que la última parte del podcast pues no se ha grabado bien, así que no la puedo poner. Nada, primer fracaso del canal, pero no nos impide avanzar, así que vamos, os dejo con el episodio de hoy. Bienvenido, Jorge, aquí al podcast. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir aquí y pues compartir con nosotros tu conocimiento. Así que empezamos. ¿A qué te dedicas? Pues por un lado se puede decir que está mi carrera, que soy ingeniero en informática por la Universidad de Deusto hace ya muchos años, y ahora mismo tenemos aquí en Andorra, hemos iniciado un proyecto junto con mi socia llamado Aumentium, que es una empresa especializada en ciberseguridad, consultoría estratégica y transformación digital. ¿Vale? Bueno, vamos, si quieres, por no darte mucho más detalles, nos quedamos ahí con esas tres. El que quiera conocernos, pues bueno, tiene la página web. Ok. Bueno, al final en Aumentium trabajáis mucho en el tema de ciberseguridad. Sí. Así que explícanos cómo es trabajar en ciberseguridad. Bueno, cuando yo hablo de ciberseguridad suelo comentar siempre lo mismo. La ciberseguridad es tan amplia como la informática en sí mismo. Es decir, puede hablarse dos informáticos y casi no entenderse, porque uno es especializado en desarrollo, imaginemos, y el otro es especializado en sistemas GIS. Posiblemente hablen de dos áreas que no se conocen. En ciberseguridad pasa un poquitín igual. Puede hablar una persona de riesgos y otra persona que se dedique a temas de forense, por ejemplo, o de malware y reversing, y pueden no entenderse, porque es tan amplio que es un mundo aparte. En ciberseguridad, para trabajar en ciberseguridad, la verdad que dependiendo en qué te quieras enfocar, hay que tener muchos conocimientos de muchas cosas. Yo en mi carrera empecé con temas de hacking, pues bueno, ahora se llama hacking ético, ¿vale? Pero bueno, en aquellos momentos era temas de hacking, y después a lo largo de mi carrera pues he ido tocando diversos áreas, ¿no? Dentro de la ciberseguridad, pues la parte más técnica de hacking, después gestión de identidades, con sistemas de gestión de identidades, integración de esos sistemas, temas también de PKIs, después ya dimos el salto a temas de gestión de proyectos de ciberseguridad, análisis de riesgos, cumplimiento normativo. Después incluso creé una propia empresa de servicios de seguridad para pymes. Vamos, yo la verdad que he tocado incluso antes de todo eso, antes de toda esa etapa. Fui profesor en la Universidad de Deusto y precisamente yo fundé allí el grupo de seguridad, que era, pues, bueno, estamos hablando del año 98, que se dice pronto. Donde fundé el grupo de seguridad de la Universidad de Deusto y fomentaba pues, todos los proyectos relacionados con la seguridad para pues, la gente que estaba haciendo los proyectos de fin de carrera. Pues yo qué sé,
teníamos alguno chulo así, que era en aquellos momentos la decodificación del canal de vídeo de Canal Plus y por otro lado la decodificación del canal de audio de Canal Plus. Pues esos eran 2 proyectos de fin de carrera que los alumnos hacían para salir de la carrera. Ostras, qué guay. Pues, bueno, nos has dicho que al final el mundo de la ciberseguridad es muy amplio, hay muchos sectores o ámbitos. Correcto. Y claro, para que la gente se haga alguna idea, no sé si nos podrías como explicar, o sea, coger 5 ámbitos y explicarnos qué se hace en cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que se denomina ahora, ¿vale? Voy a intentar utilizar la terminología que se utiliza ahora en el área de ciberseguridad, porque esto antiguamente no existía y según se ha ido profesionalizando y especializando todo el sector de la ciberseguridad, se han ido creando, por decirlo así, distintas terminologías para definir un ámbito muy concreto. Tenemos, por ejemplo, los Red Team. Lo que antiguamente se llamaba hacking ético, pues ahora son los Red Team que se dedican a tareas de seguridad ofensiva. Estas personas pues, se suelen contratar en diversas empresas, sobre todo en empresas grandes que tienen su propio equipo de Red Team y lo que hacen constantemente es atacar los propios sistemas de la empresa para encontrar vulnerabilidades. ¿Vale? Vale, me has dicho 5 áreas. Sí. Vale. Estoy intentando ordenar en mi mente para dar un aspecto un poquito más amplio, ¿no? De toda la gama. Vale. Por otro lado, tenemos gente que se dedica a operación de seguridad. ¿Qué es esto de operación de seguridad? Pues bueno, dentro de toda la gestión de la seguridad de una empresa se utilizan herramientas propiamente de seguridad. Por ejemplo, están los SIEM, que son sistemas que recolectan logs de diversos dispositivos a lo largo de la empresa y pues bueno, los correlacionan y puedes sacar alertas y avisos y demás. Pues bueno, pues estas personas operan ese tipo de sistemas, así como otros de gestión de identidades, para pues precisamente pues el día a día de la empresa, ¿no? Oye, una alta nueva de un empleado, pues a no ser que esté automatizado de acuerdo a unos flujos, pues a lo mejor hay que darlo de alta en algún sistema, pues hace a través de los sistemas de gestión de identidades. Vale, vamos a dar un salto un poquitín más, ¿vale? Estamos hablando de la operación de seguridad, vamos a ver la parte de consultoría, ¿vale? De seguridad. ¿Qué se hace en la parte de consultoría de seguridad? Pues mira, aquí tienes diversos ámbitos. Puedes hacer, por ejemplo, hemos dicho que antes en operación de seguridad son las personas que operan directamente las herramientas de seguridad, pero por otro lado en consultoras tienes a consultores de seguridad que lo que hacen es analizan una empresa, realizan una serie de análisis gap para, por ejemplo, pues un análisis gap de gestión de identidades, por ejemplo, ¿vale? Y son tareas pues, que he hecho yo en el pasado, por eso te pongo esto como ejemplo. Pues estos análisis de gestión de entidades lo que hacen es, oye, analizas cuál es la situación actual de las empresas en cuanto a la gestión de identidades, revisas los estándares hacia dónde se tiende y qué es lo que la empresa debe hacer, ¿vale? Para adecuarse y obtener los objetivos que desea en un futuro. Pues ese es un trabajo, el trabajo de consultor, ¿vale? Entonces ya no te pones tanto a tocar máquina, ¿vale? O a configurar sistemas, sino que estás en una capa un poquitín más arriba. Otra tarea dentro de ciberseguridad, pues están los análisis de riesgos, ¿vale? Que también entraría dentro de la parte de consultoría, pero hay como 2 partes, una parte un poquitín más técnica, entre comillas, y otra parte un poco más de gestión de la seguridad, ¿vale? Esa parte de gestión de la seguridad, pues ya estamos hablando de riesgos. La seguridad, a la hora de gestionarse, se gestiona en base a riesgos, porque la seguridad perfecta no existe. Por mucho que tú quieras asegurar un sistema, una empresa, la seguridad al 100% es imposible. En ciberseguridad se suele decir que el único ordenador que está seguro y no al 100% es aquel ordenador que está apagado y dentro de una caja fuerte.
Sí. ¿vale? Pero ni siquiera así podría estar al 100% seguro porque siempre existen los ataques físicos que ataquen, ¿no?, a la caja fuerte y se lleven el ordenador, con lo cual acceden a la información. Entonces, pues bueno, tenemos ahí ya, por decirlo así, la quinta capa. Más o menos desde más abajo de la parte técnica, de la parte de seguridad, hasta un poquitín la parte de arriba. Y después ya la capa más alta, así, sería el responsable de seguridad, ¿vale? Que el responsable de seguridad lo que acaba haciendo es coordinando a todas las áreas que tocan la parte de seguridad, y es una figura que, pues bueno, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque antes, pues el propio director de informática casi se convertía en el director de seguridad, y pues bueno, con el paso del tiempo han aparecido ISOs, la ISO 27000, buenas prácticas y demás. Pues bueno, se ha visto que realmente el perfil de un CISO, ¿vale?, que es el responsable de seguridad de una empresa, no puede ser el mismo que un responsable IT. ¿Por qué? Porque hay veces que tienen conflictos de intereses, ¿no? Por un lado, tú a nivel de sistemas puedes decir, bueno, pues lo monto así, de esta manera, monto un servidor, tal, pero no te preocupas de securizarlo. ¿Por qué? Porque lo que quieres es sacarlo rápido. Sin embargo, el de seguridad tiene que decir, no, perdona, no lo puedes sacar así. Esto tiene que estar bastionado, esto tiene que estar, pues bueno, una serie de cosas. Eso en cuanto a trabajos. En cuanto a áreas, pues tienes pues parte muy técnica, parte de criptografía, tienes que conocer parte de criptografía, parte de redes, sistemas operativos, bases de datos. Bueno, es que tienes que conocer muchas cosas. Okay. Es un trabajo muy amplio. Ahora me llama la atención que nos has hablado de criptografía. Sí. ¿La ciberseguridad tendría algo que ver con el blockchain? ¿O son mundos completamente distintos, digamos? A ver, el blockchain como tal es una tecnología. A mí me gusta compararla como si fuese una base de datos, ¿vale? O sea, tú tienes por un lado un Oracle, un MySQL, un MariaDB, que guarda datos de una manera estructurada, un MongoDB de manera no estructurada, no SQL, y después tienes una blockchain que guarda información de una determinada manera, con una serie de características. No creo que sea necesario explicar qué es blockchain, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa base de datos donde tú almacenas información es una base de datos con una serie de características. Es descentralizada, por un lado, se basa en la criptografía para establecer cada uno de los bloques que estén unidos con el anterior y que nadie pueda cambiar un bloque que está en la cadena, porque rompería completamente la cadena, y esos son por los distintos retos criptográficos que se utilizan para almacenar esa información. Si quieres que entremos en detalle, te lo explico completamente, ¿vale? Pero no sé si en el podcast la gente que nos va a oír necesita, ¿vale?, tener esa información. Pero bueno, por decirlo así, se utiliza la criptografía, sobre todo la parte de los hashes, que se llaman, que es una función resumen, que de un trozo de información te acaba generando una cadena, pues dependiendo del algoritmo, pues de 32 bits, bueno, de una serie de caracteres para representar toda esa información que ha hasheado. Si tú cambias cualquier cosa, una sola letra, una sola coma o un solo número, ya el resultado de esa función va a ser una cosa completamente diferente. Entonces, eso es gracias a algoritmos criptográficos basados en matemáticas, y bueno, pues blockchain puede decir que lo utiliza para dar esa integridad a la información que almacena dentro de la base de datos, por alguna manera. Ok. Y volviendo al mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Sí. La ciberseguridad es como nos lo han vendido en las películas, que es muy estresante, que es como que tienes un ataque, que es como un ataque terrorista, que en el momento tienes que estar ahí programando porque si no te hackean el sistema, ¿o es más tranquilo? Dependiendo del área donde estés. Hemos dicho antes que tenemos muchas áreas. Por ejemplo, si tú estás en un Red Team o en un Blue Team. El Blue Team es aquel, si bien el Red Team es el que se dedicaba a atacar los sistemas de la empresa para encontrar vulnerabilidades, el Blue Team es el que se dedica precisamente a proteger la empresa.
pues el Blue Team pues, tiene más estrés. ¿Por qué? Porque tú actualmente enciendes un ordenador, lo conectas a Internet y en menos de media hora, ya tienes una media de unos 15, 30, 40 escaneos buscando puertos abiertos, vulnerabilidades. Eso, nada, según enciendes un ordenador por primera vez y lo conectas a Internet. Imagínate si estás en un banco, si estás en una empresa cotizada o si estás en una empresa grande. Pues ahí lógicamente es más. ¿Por qué? Porque es más goloso, ¿no? Esos sistemas. La gente que escanea realmente escanea de manera random. O sea, tienen constantemente intentando buscar IPs y en esas IPs que encuentran, pues intentar buscar puertos abiertos y de esos puertos abiertos intentar encontrar vulnerabilidades porque hay servicios detrás de esos puertos que puedan tener vulnerabilidades. Y en esos escaneos da igual que seas grande, pequeño, mediano o estés tú solo en tu casa. O sea, da absolutamente igual. Entonces, ¿es estresante? Si estás en esa parte, sí. Hay empresas incluso que se dedican precisamente a actuaciones precisamente cuando hay ataques. Es decir, la empresa, por ejemplo, imagínate que en tu empresa de repente te entra un ransomware. Pues llamas a la empresa X, te va con todo el equipo e intenta parar dentro de lo que pueda, lo máximo posible, ese ataque de ransomware y si no, pues se empieza a negociar. Las negociaciones ya son más lentas, ¿no? Porque no son tan rápidas, pero ese primer paro del ataque tiene que ser extremadamente rápido. Pero bueno, cuando la mayoría de las empresas, si no tienen su departamento de seguridad, se enteran que han sido atacadas, bueno, nosotros hemos tenido clientes que se han enterado, que han venido con nosotros después de haber sido atacados, que nos dijeron, no, sí, a nosotros nos atacaron en abril, el 24 de abril. Después realmente mirando, no. O sea, llevaban atacados desde diciembre del año anterior, solamente Hostia. Que en abril se enteraron de que les habían entrado. Pero ya los atacantes ya estaban dentro desde 4 o 5 meses antes. Entonces, bueno. Hostia. No sé si he respondido a tu pregunta, ¿eh? Sí. Que ya hay veces que me marcho por las ramas. No, tú... totalmente. Y luego, en el podcast que hablamos con Margalera, que hablamos sobre la inteligencia artificial, nos dijo algo muy interesante y es que justamente esa tecnología afectaría a la seguridad. Nos dio el ejemplo de que él tenía él, en el hipotético caso que tuviera un ordenador con inteligencia artificial y yo no, sería más fácil atacarme a mí que yo a él. A ver, o sea, nosotros el año pasado aquí en Andorra dimos una charla precisamente en abril de 2023, casi 4 meses después de la salida de ChatGPT y todo el boom de las IAs generativas, explicando cuáles iban a ser las tendencias de ciberseguridad de acuerdo a los nuevos, a las nuevas tecnologías, ¿no?, que estaban saliendo al mercado. Entonces, la IA generativa se puede decir que ha introducido una serie de riesgos dentro de la sociedad en sí mismo. Y nosotros ahí hablábamos que tocaba precisamente la línea de flotación de lo que es la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en aquel momento, 2023, teníamos IAs que ya empezaban a generar imágenes relativamente realistas. Hasta tal punto que ya había generación de imágenes pues de Donald Trump detenido, que era un fake, o del Papa Francisco con un plumas blanco y no sé cuántos, que eran fake, ¿vale? Empezaba a haber pequeños pinitos de ya no clonación de voz, todavía en ese momento todavía no, aunque ya empezaban a salir cosas, pero sí que de traspasar tu tonalidad, tu no sé cuántos, a otra voz, ¿no? ¿Vale? Y en aquel momento, pues la parte de generación de vídeo, pues casi no había. Estamos hablando de 2023, es que la IA ha avanzado muy rápido. Pues bien, en aquel momento nosotros ya avisábamos que estas tecnologías iban a atacar a la línea de flotación. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si tú vas a un juicio y alguien presenta un vídeo en el que apareces tú haciendo algo, el juez
no se va a cuestionar que eso es mentira. Sin embargo, ahora se podría decir que lo que ves en un vídeo es real. Realmente no. Y sobre todo según va avanzando, ¿vale? La tecnología. Ahora quizás todavía tienen fallos que se podrían llegar a detectar, pero realmente cada vez menos. Eso significa que las imágenes, el vídeo y el sonido, que hasta ahora para la humanidad era un signo de, joder, si yo lo estoy viendo y estoy viendo una imagen de que alguien está no sé cuántos, pues bueno, en las imágenes ya, con el tema de Photoshop, pues bueno, ya la gente las cogía entre comillas, ¿no? Pero el vídeo era real, porque estaba viendo un vídeo de tal persona que estaba haciendo no sé qué y no sé cuántos, con lo cual eso es real sí o sí. Y en el audio igual. ¿Tú has oído a no sé qué? Sí, sí, yo he oído su voz, mira, tengo la grabación, aquí está, es culpable. Ahora ya no se puede, ¿no? Y eso a nivel de juicios. A nivel de empresas, nosotros decíamos que iba a haber estafas con este tipo de tecnología y ya este año 2024 ya ha habido la primera estafa multimillonaria, la típica estafa del CEO, pero refinada a la nueva tecnología. Es decir, una empresa ha perdido 25 millones de dólares porque, pues, bueno, cuento brevemente lo que es la historia. Es un empleado recibió un correo electrónico de su jefe diciéndole que tenía que hacer una serie de transferencias urgentes, ¿no? A estas alturas ya de la vida, Dios gracias, pues se ha concienciado mucho pues a la gente que no está relacionada con ciberseguridad y con las tecnologías, en que tiene que tener ciertas precauciones, ¿no? Entonces al empleado le pareció extraño, con lo cual pues no las acabó de hacer, mandó un correo para ver, oye, ¿realmente tengo que hacerlas? No. Y el jefe le incitó a entrar en una videoconferencia con él y con otros compañeros suyos. Tras estar en esa videoconferencia, en la que se hablaba de esas transferencias que había que hacer para el cliente no sé qué, para no sé cuántos, para una serie de cosas, después de esa videoconferencia el empleado acabó haciendo las transferencias. El único real en esa videoconferencia era él. El jefe y sus compañeros eran recreaciones por IA de clonación, clonación de vídeo y audio de sus compañeros. Madre ¿Vale? mía. Claro, estas tecnologías o sea, te rompen todo lo que tú cogías para decir, coño, si es que estoy hablando por el ordenador con mi compañero, imagínate en el COVID, ¿no? Estoy hablando con mi compañero a través del ordenador, pues ¿cómo no va a ser real? Si estoy hablando con él, si está ahí, si me está respondiendo. Ya, pero es que ahora mismo ya la tecnología te permite clonar la voz en tiempo real. O sea, coger la voz de una persona, meterla en una inteligencia artificial y que según tú vayas hablando te saque la voz como si fueses la otra persona. Entonces, ya todo lo que hasta ahora cogíamos como esto es real, pues ya se ha acabado. Entonces, eso con respecto a la tecnología en sí mismo. Con respecto a lo que tú preguntabas, si una persona con una IA te va a poder hackear más que una persona sin IA, ahora mismo todavía no. Es decir, todavía la inteligencia artificial necesita de una persona experta al lado que la sepa utilizar bien. Bien con respecto a los resultados que da. Es decir, nosotros hemos incorporado inteligencia artificial a algunas partes de nuestros procesos, en programación y en algunas cosas, pero bueno, sí, te sirve para adelantar trabajo. Lo que antes preguntabas o ibas a Google y mirabas a ver, oye, pues ideas de cómo se hace esto, cómo se hace no sé cuántos o cómo tal, porque a lo mejor se te olvida. Ahora sí, te lo hace la inteligencia artificial, pero bueno, hay que echarle un ojo y leer el código que te da y no simplemente hacer un copy-paste. Porque el año pasado, por ejemplo, que se empezaba a utilizar la IA para programación, hubo un estudio que decía que el 60% del código que generaba era inseguro, que introducía errores de seguridad, con lo cual, si solamente copias y pegas,
pues, y no sabes lo que estás haciendo, estás copiando y pegando, igual que si copias y pegas un código de, pues yo qué sé, que te encuentras en cualquier página web, de estas que hay respuestas a código. Pues hombre, tienes que coger el código, entender qué es lo que hace, y una vez que entiendes qué es lo que hace y si ves que está bien, pues entonces sí lo reutilizas, pero si no, no. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo creo que todavía tenemos tiempo. Al igual que se utiliza la IA para atacar, también están empezando la mayoría de los productos de seguridad a incorporar la IA en la fase defensiva. ¿Vale? El juego de la ciberseguridad siempre es el juego del gato y el ratón. No hay. Okay. Es un juego perpetuo. Avanzan los malos, los de defensa tienen que ver cómo defenderse. Bueno, es así el juego. Vale. Y luego, estos días estuvimos hablando aquí para planear el podcast y me gusta tanto lo que acabas de comentar, de que hay desarrolladores que no, pues al final o es un copiar-pegar del código de ChatGPT o directamente hacen un código que no está bien protegido. ¿Cómo se hace un código bien protegido? O sea... Mira, a nivel de las normativas que hay ahora mismo, de hecho la propia GDPR, que es la Ley de Protección de Datos, y su transposición a los distintos países europeos, incluido aquí Andorra, se habla, primero ya se empieza a hablar de análisis de riesgos de seguridad, ¿vale? Dentro de protección de datos, y segundo se habla de la seguridad desde el diseño. La seguridad se tiene que plantear desde las etapas más iniciales del proyecto, de un proyecto de desarrollo. Ya no solamente el que desarrolla, y ahora hablaremos de ello, sino ya desde cuando se diseña la solución, qué componentes va a tener, cómo se van a comunicar y de qué manera. ¿Vale? Ahí ya se tiene que involucrar toda la parte de seguridad. Después, si estamos hablando de desarrollo, hay un principio, pues un principio básico que se enseña, o por lo menos antiguamente se enseñaba, llevo ya mucho tiempo fuera de la universidad, se enseñaba en la carrera de informática, sobre todo en ingeniería de software, que son las entradas robustas. ¿Vale? ¿Qué es esto de las entradas robustas? Cuando tú haces un código y tienes interacción con personas ajenas o con otros sistemas, cuando tú recibes parámetros, tú tienes que asegurarte que esos parámetros son lo que tú te esperas recibir. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes el parámetro A en el que esperas recibir un string, ok, tendrás que verificar a nivel de tu función en el backend que esa variable, primero, es un string, segundo, que es del tamaño que tú te esperas, o por lo menos dentro de un rango, ¿vale? Y que si tú esperas recibir en ese string, en esa cadena de texto, yo qué sé, mayúsculas y minúsculas, solamente contiene mayúsculas y minúsculas. O si son mayúsculas, minúsculas y números, solamente son mayúsculas, minúsculas y números. ¿Por qué? Porque si tú no compruebas todo eso, pues ocurren ataques como el top 10, el top 10 de los WASP, ¿vale? Que es la lista de los 10 ataques que más se utilizan a nivel de ciberseguridad, y siempre de los primeros puestos está el SQL Injection. ¿Por qué funciona el SQL Injection? Porque un desarrollador no ha tenido en cuenta esa entrada robusta y permite que en esa entrada le cuelen sentencias de SQL que encima después, sin filtrar y sin nada, él las mete directamente contra la base de datos. Pues bueno, de ahí vienen los SQL Injection, por ejemplo, y otro tipo de ataques, ¿eh? O sea, te podría decir otros 3 o 4, en el cual el problema viene de que en desarrollo no se comprueban las entradas y que no se tiene en cuenta. Hay veces que los propios frameworks de desarrollo incorporan cierto tipo de medidas, porque ya hay ciertos ataques que ya son muy conocidos, cross-site scripting, SQL Injection y otros más, y ya de por sí te meten cierto tipo de medidas de seguridad para que el programador no tenga que pensar en incorporarlas, pero aún así, la entrada robusta, eso es algo que todo programador se debería meter en la cabeza. Siempre se debe comprobar todo parámetro que tú recibes, da igual que sea en una función que quizás reciba de otra función. Da igual, tipéala dependiendo del programa, pues, pero comprueba siempre que recibes lo que esperas recibir.
¿Y por qué crees que hay tantos pues, ataques, por ejemplo, del SQL injection o de otro tipo? Pues precisamente por eso, porque se sacan desarrollos que inicialmente, pues bueno, no se tienen en cuenta ciertos principios de seguridad a la hora de desarrollar. Y segundo, no se establecen los suficientes controles de seguridad antes de sacarlos al mercado o a producción. Es decir, antes de sacar algo, pues tú deberías hacer un hacking ético, un pentesting, ¿vale? de ese código para ver que no has introducido ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que hace la mayoría de... en el mundo de la ciberseguridad hay un grupo que dice, yo por defecto cuando veo un parámetro en una web siempre le pongo el comillas, espacio, comillas, 1, comillas, igual a comillas, 1, para ver si el código se lo traga. Si el código se lo traga, significa que tienes problema de SQL injection y a partir de ahí yo te cambio eso y te empiezo a cambiar la secuencia SQL que tú estás ejecutando en la base de datos. Okay. Pudiéndote borrar la base de datos, pudiéndote obtener información de otras tablas que en ese momento tú estás contra la tabla de, yo qué sé, pedidos, imagínate, y yo te puedo tocar la tabla de usuarios o directamente sacarme todas las tablas de tu base de datos para saber qué tablas tienes y después ir contra la que yo quiero. O sea, ostras, ¿cómo crees que podíamos evitar esos problemas? O sea, claro, eso es una falta más de conocimiento de los programadores. O sea, tenían que a lo mejor aprender esto, pero a lo mejor si no lo saben, ¿qué medidas habría que tomar? por eso ahí ya hay tecnología, ¿vale? Pues cuando no puedes controlar, ¿no?, lo que hace un programador y sobre todo porque, bueno, dentro de la programación hay después hablaremos si quieres, el mercado de la informática de por sí está muy prostituido, yo llamo que está muy prostituido, ¿por qué? Porque cualquier persona con un curso de 300 horas se cree que es informático y que es programador y que encima, bueno, debe ganar 40.000 euros al año. Y dices tú, hombre, programar es un arte y solamente cuando eres bueno programando, pues sabes lo que estás haciendo, ¿no? Mientras tanto, no. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Pues hay tecnologías. Existen los WAF, que se llaman a nivel web, ¿vale? Estamos hablando a nivel web. Si es a nivel aplicación cliente-servidor, bueno, también se podría llegar a meter algún tipo de medida, pero ya ahí es un poquito más porque la comunicación no suele ser estándar, no suele ser un HTTP, hay veces, sino que hay veces que se comunican de una manera distinta. De ahí, por eso te digo que es importante la definición de la seguridad desde el inicio. Entonces, ¿qué tecnologías hay? Por ejemplo, un WAF a nivel de aplicación web. Un WAF te permite, pues, toda petición que te llega, pues bueno, revisar si tiene algún tipo de información que pudiese ser considerado un ataque. Bueno, pues ya tienes una herramienta tecnológica independientemente del desarrollo que te permite comprobar cada petición y bloquear aquellas peticiones pues, que veas sospechosas. Entonces, a partir de ahí, ese tipo de tecnología la tienes que afinar pues, de acuerdo a la aplicación correspondiente que estás protegiendo. Porque hay aplicaciones que por defecto utilizan unos pasos de parámetros y una serie de cosas pues, que no deberían utilizarse, que deben utilizarse otros, pero las utilizan, que esos podrían ser considerados un ataque, ¿vale? Porque la mayoría de los ataques de SQL Injection pues, empiezan a utilizar que sea undersans, que sea no sé cuántos, bueno, una serie de caracteres para poder pues eso, inyectar una sentencia SQL dentro del código. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Vale. Y ahora, claro, el problema de ahora es que, pues lo que decías tú, que con un curso de 300 horas la gente se cree que es programador. Uh-huh. ¿Y cómo podrían ellos formarse realmente para ser un buen programador? A ver, vamos a ver cómo lo digo de manera suave, ¿vale? Vale. Ahora mismo están proliferando mucho los bootcamp, ¿vale? En los cuales te prometen que en 6 meses, bueno, algunos incluso en 3, sales programando y ya preparado para el mercado laboral. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de recruitment haciendo entrevistas técnicas
a gente para puestos de trabajo para otras empresas. Y bueno, en 3 meses, por mucho que sean intensivos, es imposible, digo que es imposible, vamos a coger, no quiero ser tampoco muy tajante, ¿vale? En 3 meses solamente puedes coger una noción, ¿vale?, de lo que es un lenguaje de programación, de empezar a hacer tus primeros pinitos y empezar a hacer algo pues, que pueda llegar a tener cara y ojos, ¿vale? Pero es como una especie de iniciación. Ni siquiera en la carrera de informática, que se ve más cosas, ¿vale? Hay que reconocer que en la carrera de informática no solamente se ve programación, sino que se ve también ingeniería de software, o sea, se ve otro tipo de cosas que mucha gente que va a los bootcamp no es gente que venga de la carrera de informática, al revés, son gente que se quiere reciclar, que vienen de una ingeniería mecánica, que vienen de ser, yo qué sé, cualquier cosa, que de repente han visto que en informática hay trabajo y que se puede ganar uno bien la vida y dicen, pues me quiero reciclar. Pues vale, perfecto, y no se quiere pasar 5 años en una carrera. Dices tú, vale, pues si te vas a dedicar a desarrollo, lo que te gusta desarrollo, pues perfecto, un bootcamp te puede servir para pues para evitar hacértelo tú mismo, que ahora con toda la información que hay, oye, te lo puedes trabajar por ti mismo, pues venga, va, te lo dan más mascadito y te dan pues conocimientos en 3, 4, 5 tecnologías de desarrollo, que si HTML, que si CSS, que si Python algunos, bueno, dependiendo del bootcamp determinado, pero te dan unas nociones básicas de inicio. Ahí, pues antiguamente, por lo menos en ingeniería de software, pues te enseñaban ya no solamente a definir correctamente la arquitectura de componentes, de los distintos módulos, que es programación estructurada, programación orientada a objetos, programación orientada a eventos que había antes, ¿vale?, con tema de Visual Basic, qué son las funciones recurrentes, recursividad, no sé, te dan una serie de conceptos, incluso formas de pensar, ¿no? No sé si tú también estás estudiando informática, pues no sé si has visto las máquinas de Turing. Bueno, todavía no entiendo. Pues son formas de pensar, ¿no? Y formas de pensar que te sirven a la hora de desarrollar. Eso en un bootcamp no se da. O, por ejemplo, pues en la mayoría de los bootcamp, bueno, eso de ver una base de datos estructurada, SQL, no, ya eso, vamos, por favor, eso está en el pasado. Y dices tú, ¿en serio? No. O sea, las bases de datos SQL tienen una función, las bases de datos no SQL, tipo Mongo, basadas en documentos, tienen otra función, y otras bases de datos basadas en claves tienen otra función, y blockchain tiene otra función. Dependiendo del proyecto tendrás que utilizar una u otra, pero te deberías conocer, ¿vale? Cómo son y qué funcionan. En 3 meses es imposible. O sea, en 3 meses tú no vas a poder ver, oye, cómo modelizar una base de datos que sea pues SQL. Pues tienes que aprender pues, mínimo la tercera forma formal o la quinta ya si quieres un poquito más avanzada, pero con la tercera forma normal por lo menos ya puedes modelizar una base de datos pues convenientemente, y eso no se ve en un bootcamp. Eso se ve en una carrera en la cual tienes, oye, una asignatura solamente de base de datos, tienes otra asignatura solamente de sistemas operativos, oye, tienes una asignatura de fundamentos de programación, tienes después otra asignatura de, oye, ingeniería de software. Bueno, en una carrera te dan, por decirlo así, una base, y aún así, porque pues, la carrera de fundamentos de programación son 3 meses. 3 meses, que vale, si no estás los 3 meses 8 horas, tienes, pues bueno, ¿cuántos créditos son? Suelen ser 10 créditos. Sí, más o menos. Son unas 100 horas, ¿vale? Pero es que tienes 100 horas de programación, más 100 horas de sistemas operativos, más 100 horas de no sé cuántos, más, bueno, vas sumando las horas y son más que las posibles 300, 600 horas que te pueda dar un bootcamp, ¿vale? Entonces, pues bueno, me da la sensación que el marketing está haciendo un poco de daño. Y ya eso, el bootcamp, que más o menos tal, pero es que de ahí venimos a, por lo menos en España, de cursos de formación del INEM,
que también otros 300 horas, que se ve lo que se ve, y también la gente se piensa que sale, pues vamos, que es informático, y dices tu nombre. A ver, vamos a valorar, ¿no?, qué es ser informático, qué es ser ingeniero informático y qué es tener conocimientos avanzados de informática, que es distinto. Es decir, una persona que sabe programar un poquitín tiene conocimientos avanzados de informática, ya no es un usuario de la informática, ¿no?, que es la mayoría de la gente que utiliza un ordenador, oye, te hace tus hojas Excel, tus documentos Word, tus no sé cuántos, pues esos son usuarios. Aquellos que saben programar un poquitín, pues son usuarios avanzados. Cuando ya te metes a saber muchas cosas más, pues ya serás un ingeniero, ¿no? Entonces, ya te digo, para mí está muy prostituido el término informático. Vamos. Justamente no sé qué piensas tú. Sí, bueno, justamente hay un concepto que es, uno dice que para ser un maestro, para dominar una habilidad, hay que dedicarle 10.000 horas. No sé si lo conocías, esta frase, Sí. este concepto. Va. Correcto. Pues, yendo más al tema del canal, del sistema educativo, nos has hablado de la carrera de informática. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo decir que la carrera de informática te da una base para salir a un mercado laboral, pero que toda persona que se quede solamente pensando que con hacer la carrera ya es algo, está equivocado, ¿vale? Es decir, la carrera, como ya te he dicho antes, es simplemente la base, ¿vale? Es como un, venga, va, pues de este área del conocimiento, que es la informática, vas a recibir pues distintos tipos de conocimiento para que sepas en qué área te estás metiendo. Pues oye, venga, va, como toda ingeniería, vas a empezar con temas de matemáticas, estadística, seguramente, física, ¿vale? Pues más o menos unas troncales de todas las carreras técnicas. Y después a partir de ahí empiezas con asignaturas más centradas en lo que es la carrera de informática. Pues oye, hardware, pues sabes, empiezas a saber qué son los circuitos electrónicos, aunque después tú no vayas a diseñar nunca un circuito electrónico, porque para eso están los ingenieros electrónicos, ¿vale? Pero sí que por lo menos sabes los ordenadores en qué se basan, en puertas lógicas, en chips, en qué es una CPU, qué es la memoria, qué es, bueno, todos los conceptos, ¿vale?, que dentro de informática pues es la herramienta de trabajo. Después, cómo se programan. Después, todos los componentes, pues redes. Pues oye, ¿qué son los protocolos? ¿Cómo funciona el protocolo HTTP, el FTP? Bueno, los distintos protocolos. Y después, a partir de ahí, pues bueno, pues te dan esa base, pues bueno, ese campo donde ya depende de ti y lo que te guste la informática, en el que te convertirás en un buen profesional o no, ¿vale? Yo, bueno, me acuerdo que tengo una anécdota, ¿no?, que cuando estábamos en quinto de carrera, pues bueno, en el piso que compartía con otros compañeros de la carrera, pues bueno, tenía un compañero que estaba también en quinto conmigo, y de repente un día me dijo, joder, se me ha estropeado el ordenador, voy a ver si lo llevo a la tienda de informática. Y yo, ¿qué? O sea, me quedé bloqueado diciendo, pero ¿cómo? O sea, si estás en quinto de carrera, ¿cómo lo vas a llevar a la tienda de informática? O sea, entiendo que habrás mirado tú ya qué le pasa, ¿no? O, ¿no?, ¿qué le pasa y por qué no te funciona? No, lo va a llevar directamente. Digo, pues bueno, pues le cogí el ordenador, se lo desmonté por piezas en su cama, en su habitación. Digo, bueno, porque no había visto nunca un ordenador por dentro, digo, mira, por lo menos, si lo vas a llevar a la tienda de informática, por lo menos tendrás que aprender a montarlo de nuevo, ¿vale? Por lo menos para ver cada una de las piezas, para que sepas cada una de las piezas. Porque, fíjate, dos personas que habíamos estudiado la misma carrera en la misma universidad, yo, pues bueno, por mis intereses, mi pasión, pues bueno, yo a lo largo de mi carrera he hecho muchas cosas. Y él, sin embargo, pues no había hecho tantas cosas, ha hecho menos y se ha dedicado solamente a la parte teórica. Pues hombre, que salgas de una carrera como informática y no sepas cuáles son los componentes de un ordenador, que no hayas abierto nunca, ni siquiera por curiosidad, el ordenador, que en aquellos momentos no había tantos portátiles, eran más torres, que no hubieses abierto la torre de tu ordenador para ver la placa madre, la CPU, el ventilador, las tarjetas de memoria, la tarjeta gráfica, la de sonido en aquel momento, que no estaba ni siquiera integrada, la disquetera, bueno,
Pues bueno, los componentes antiguos, pues dices, hombre, tienes que conocer tu arma de trabajo, con qué vas a trabajar todos los días a partir de ahí. Porque ya hagas gestión y seas consultor o hagas cosas muy técnicas, al final el ordenador es tu arma de trabajo. Entonces tienes que conocerla, ¿no? Pues esa es por lo menos mi opinión. Entonces, pues bueno, para mí la carrera eso te da la base, ¿vale? A partir de ahí tú construyes, ¿vale? Dependiendo cómo tú seas, tú construyes quién vas a ser tú como profesional. También te diré que conozco gente que no tiene la carrera, que no tiene ni siquiera, bueno, en España está la formación profesional, ¿vale? Que son muy buenos en informática. ¿Por qué? Porque si bien no tienen los conocimientos de la carrera, sí se han preocupado de dedicarle muchas horas en su casa y para ellos eso es una pasión. Entonces, en informática, al igual que en otras profesiones, si realmente lo que estás estudiando te apasiona, serás muy bueno. Si no te apasiona, serás uno más del montón.